Hola, en esta sesión les voy a mostrar el uso de la herramienta ANSYS. ANSYS tiene un gran campo de aplicación en lo que son las simulaciones que se pueden realizar. Nos vamos a enfocar en una de las aplicaciones en la parte estructural y para eso vamos a abrir el Workbench, que es la sección que se enfoca en el análisis estático. Si ustedes escriben ANSYS en el buscador de Windows, van a tener un montón de aplicaciones que no son las que vamos a utilizar, ¿verdad? Entonces, para eso utilizamos el Workbench y nos va a dirigir a esta ventana que están viendo acá. Importante, antes de iniciar a hacer simulaciones, saber qué es el sistema de unidades que vamos a trabajar, cuál. En este caso yo utilizo el sistema métrico, kilogramo, metro, segundo, grado Celsius, ampere, newton, volt. Nada más verificar que no tengamos el sistema inglés. Cualquier otro de los sistemas internacionales no sirve porque son derivados del metro. Pero este de aquí, como son en función de pulgadas o pies, nos pueden complicar ahí el tema del diseño que vayamos a realizar. Entonces, trabajamos en el sistema métrico. Esta es la interfase que tiene ANSYS para hacer simulaciones. Aquí podemos ver áreas de enfoque de fluidos, podemos ver secciones magnéticas, hay otras que son de acoples. En general, tiene un campo de aplicación bastante amplio. Casi, ¿verdad? Que imposible especializarse en todos. Vean la gran serie de aplicaciones que tiene. Nosotros nos vamos a enfocar en esta pequeña sección de aquí, que son análisis estáticos estructurales, que son todos los esfuerzos que estuvimos viendo al inicio. ¿Ok? Para empezar a hacer la simulación, pues yo tengo que decirle a ANSYS cuál es el tipo de simulación que yo voy a realizar. Entonces, como nosotros vamos a hacer análisis estáticos estructurales, yo le puedo dar doble clic aquí y se me va a poner en esta sección de aquí el análisis, o lo puedo picar y arrastrarlo aquí adentro para poderlo colocar. De esta forma ya le estoy diciendo a ANSYS que yo voy a hacer un análisis estático estructural. Cuando yo pongo aquí el tipo de análisis que voy a hacer, vean que se me subraya aquí en azul el nombre del proyecto. Entonces yo le podría aquí cambiar el nombre, ponerle, no sé, ejemplo uno, ¿ok? Para darle un nombre al proyecto, para saber qué es lo que yo voy a trabajar. Ahora sí, una vez que ya seleccioné el tipo de simulación que voy a hacer, en este caso estático estructural, tengo una serie de campos que yo tengo que cumplir para que la simulación pueda darse a cabo. ¿Cuál es el primero de ellos? Esta parte que dice aquí, datos de ingeniería, es el material. Aquí es donde yo especifico el tipo de material. Entonces, si yo le doy doble clic a esta parte, me va a llevar a una ventana que es donde yo tengo toda la parte de los materiales disponibles. ANSYS tiene por defecto algunos materiales, ¿verdad? La versión gratis tiene muy pocos materiales, pero sin embargo yo también puedo crear materiales. Entonces, el material por excelencia que tiene ANSYS, que tiene todas las configuraciones para poder hacer simulaciones, es este estático estructural. Si yo no le asigno ningún material a mi simulación, este es el que va a ir por defecto. ¿Ok? Entonces, en esta parte de aquí yo puedo ver todas las propiedades que tiene el material. Vean aquí donde vemos el módulo de Young, uno de los valores que estuvimos hablando. Puedo ver el comportamiento, ¿verdad? De la curva del material ante deformaciones, ¿verdad? Elásticas o plásticas, que estuvimos también hablando un poco de esa parte. Tenemos el esfuerzo de excedencia, ¿verdad? En tensión, el esfuerzo de excedencia en compresión. Y tenemos ahí otra serie de valores, ¿verdad? El esfuerzo último y demás, que son valores necesarios en algunos puntos dependiendo de la simulación que yo vaya a realizar. Si este no fuera el material que yo quiero aplicar, vean aquí en esta parte donde dice recursos, ¿verdad? Yo puedo poner aquí y aquí tengo una serie de aplicaciones que puedo buscar. Entonces, por ejemplo, si yo selecciono esta parte de aquí que dice ANSYS Granta, aquí tengo otra serie ahí de materiales, ¿verdad? Tengo aire, y también puedo encontrar algunos tipos de aceros, puedo encontrar aluminios, puedo encontrar bronce, y en fin, algunos materiales que me pueden servir. Esta es una aleación de aluminio 6061 con un tratamiento térmico. eh,
Aquí tenemos otro tipo de material, ¿verdad? Entonces, tengo bastantes materiales disponibles. No todos los materiales que vienen aquí tienen todas las opciones para poder realizar algún tipo de simulación. Ahí tenemos cobre, ¿verdad? En este caso, vamos a dejar el material que tenemos por defecto, que sería, volvemos aquí a estipar esta sección de aquí, el acero estructural. ¿Ok? Entonces ya vemos que el acero estructural es el que tiene las mejores condiciones o todas las configuraciones para poder hacer simulación. Si ya no quiero ver nada más de los materiales, puedo marcar aquí la X para volver a la ventana que estaba antes, o aquí escondido, ven que dicen proyecto, entonces puedo volver, ¿verdad? Puedo cerrar aquí y ya vuelvo a la parte de la geometría. Ahora bien, lo que sigue es seleccionar la parte de geometría. Vean que conforme yo voy configurando las opciones, se le va poniendo como este check verde. Eso quiere decir que ya esa sección quedó configurada para la simulación. Bien, entonces lo que sigue es la geometría. Si yo me pongo aquí encima donde dice geometría y le doy clic derecho, se me va a desplegar varias opciones que puedo realizar con esto. Puedo hacer yo la modelación de mi geometría en distintos programas que tiene ya ANSYS para hacer modelado de geometrías o las puedo importar. En este caso la vamos a importar con las geometrías que yo les compartí. Lo que vamos a ver es una simulación de una probeta que se utiliza para las pruebas de tracción. Entonces vamos a hacer una prueba de tracción para ver cómo se comporta un elemento. Entonces vamos a dar aquí donde dice importar y buscar la geometría. En mi caso, yo esta la tengo en el escritorio. ¿Ok? Parece que no actualizó, entonces ya aquí está. ¿Verdad? Le vamos a cargar esta geometría. Le damos aquí a abrir y vean que se le pone el check a la parte de la geometría. Hasta aquí es lo que podemos trabajar en esta interfase que estamos viendo. ¿Ok? Podemos trabajar los datos de ingeniería de materiales y podemos trabajar la parte de la geometría. Ahora sigue la parte ya de modelo, donde yo voy a configurar todo lo que tiene que ver con la simulación. Aquí es donde yo voy a decir qué esfuerzos voy a aplicar y demás parámetros. Entonces, le damos doble clic aquí a lo que dice modelo y todos los demás parámetros se van a trabajar dentro de esta nueva sección. Entonces, dándole nosotros aquí doble clic a modelo, se nos va a abrir una ventana. Ven que aquí abajo dice iniciando la parte mecánica. Esta es la ventana que se abre. Esperar a que termine de cargar. Entonces, inmediatamente se nos tiene que cargar la geometría que nosotros hayamos diseñado o que hayamos importado. Y aquí terminó de cargar, ¿verdad? Vean la probeta que vamos a trabajar. Ahora sí, como les decía, aquí es donde vamos a ver toda la parte de la simulación. Si se nos olvidó en la parte anterior configurar las unidades, bueno, en esta sección aquí abajito vean que tengo la parte de unidades, ¿verdad? Puedo marcar aquí y vuelvo a configurar las unidades de esta parte de acá. Vamos a trabajar en milímetros, que fue el sistema de unidades que yo seleccioné en la sección anterior. ¿Qué podemos ver acá? Esta es una nueva interfase. Podemos ver la parte de la geometría, ¿verdad? El nombre de la geometría que yo importé. Además podemos ver cuál es el material que está aplicado. Vean que dice acero estructural. Si yo este acero estructural lo marco, ¿verdad? Vean que se me marcó como de color verde el, el elemento. Eso quiere decir que todo el elemento tiene ese material. Si yo tuviera, no sé, la unión de dos piezas que tienen materiales distintos, pues también puedo ver. ¿Verdad? ¿Cómo volví a esta parte de aquí? Aquí abajito.
nada más hago el cambio. Vean las curvas, ¿verdad? Lo que les decía, el comportamiento mecánico del material, también me lo presenta por acá ANSYS. ¿Ok? Vean que otra de las opciones, que aquí tiene como un rayo, que dice que no está configurado todavía, es el mallado de la pieza. ¿Qué es el mallado de la pieza? El mallado de la pieza es una discretización que vamos a hacer del elemento. Lo vamos a dividir en pequeñas partes para que el programa pueda resolver esas pequeñas partes en la simulación y no tener que resolver toda esta pieza, las segundas dimensiones que tenga, de una sola forma, ¿verdad? Sino que va a ir haciéndolo de pequeñas cantidades. Entonces, cuando nosotros marcamos aquí la parte del mallado o mesh, él nos va a pedir, lo primero es cuál sería el tamaño del elemento que nosotros vamos a realizar y cuál sería la geometría a la que nosotros le vamos a aplicar. Entonces vamos a marcar aquí en donde dice el uso de la geometría para ver qué otras opciones tenemos, ¿verdad? Entonces dice que según la geometría, calidad de los elementos, relación de aspecto, ¿verdad? Algunos otros variables, pero lo vamos a dejar en el uso de la geometría. El tipo de física que vamos a utilizar es la física mecánica, ¿verdad? Y luego cuando nosotros hagamos esta parte que dice tamaño de elemento, ahorita vamos a ver en qué nos va a ayudar. Voy a abrir aquí lo que dice la parte de estadística, porque eso es muy importante estarlo verificando cuando trabajamos en la versión de gratuita, ¿ok? Entonces, yo lo que voy a hacer es variar aquí, ¿verdad? El tamaño del elemento lo voy a poner en 1 milímetro, ¿ven? Y eso quiere decir que yo voy a trabajar todos los pequeños cuadritos en función de 1 milímetro. Entonces, si yo aquí arriba le doy generar, vean lo que le va a pasar aquí a la prueba. ¿Ven? Se empezaron a hacer pequeños cuadritos. El software lo que va a ir haciendo es resolviendo esos pequeños cuadritos y va sumando todas las respuestas para tener eh, la solución de toda la parte. Si yo vuelvo aquí, donde dice tamaño del elemento, ¿verdad? Entre más pequeño sea ese elemento, más fina va a ser la solución, ¿verdad? Entonces, si yo pongo medio milímetro, 0,5, ajá, se me vuelve de color rosado la probeta, diciendo que ya ese mallado es obsoleto, tengo que volverlo a generar. Igual, entre más pequeño es el mallado, más va a tardar ANSYS, ¿verdad? En darme una solución. ¿Por qué les decía que era importante abrir esta parte de estadística? Porque aquí es donde yo tengo la restricción en el software gratuito. Esta parte que dice nodos, ¿verdad? Los nodos es la unión de estos vértices, ¿verdad? Aquí este punto es un nodo. Entonces, dice esta simulación que yo estoy trabajando, o este mallado que estoy trabajando, que tiene 28.709 nodos. La restricción que yo tengo en el ANSYS estudiantil, tengo 32.000 nodos disponibles. Entonces, ven que con medio milímetro ya casi topo, ¿verdad? Los 32.000. Si yo le pusiera 0,2, por ejemplo, vamos a ver qué ocurre. Se va a hacer más pequeñito, ¿verdad? Los cuadros, pero lo que me interesa es la cantidad de nodos para ver si, por cuánto me paso, porque de fijo me va a pasar. Igual, vean, ya empieza a tardar un poco más, ¿verdad? La generación del mallado, porque son elementos más pequeñitos. Y cada vez se va a ir viendo, ven, como más negro, ¿verdad? Tengo 361.469 nodos, pasadísimo, ¿verdad? 32.000 es el disponible. Entonces, yo cuando estoy haciendo o voy a configurar una simulación, en la parte del mallado tengo que estarme fijando aquí en la estadística para saber que no puedo pasarme de esos 32.000 nodos, ¿verdad? Entonces, aquí voy a volverme a medio milímetro. 1 milímetro todavía está bien, vamos a dejarlo en 1 milímetro para tener ahí una solución, no va a estar tan perdida porque el tipo de probeta y de simulación que vamos a hacer no nos va a desviar mucho de la solución. ¿Ok? Entonces, hasta aquí ya tengo la parte del mallado configurado, ¿verdad? ¿Cómo voy a partir yo esos pequeños cuadritos? Siguiente, es hacer ahora
la colocación de las restricciones. Todos los software de simulación trabajan por balances, ¿verdad? Balances de fuerzas, de energía, masa, fluidos, etcétera. En este caso, como voy a aplicar fuerzas para ver esfuerzos, ¿ok? Tengo que tener un balance de fuerzas, es decir, que la suma de todas las fuerzas tiene que ser igual a cero, si no se me va a indefinir. ¿Ok? Eso es importantísimo saberlo porque a veces me puede dar un error ANSYS que no encuentro una solución y es básicamente porque no tengo un sistema equilibrado o balanceado. ¿Ok? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a venir aquí arriba donde dice estático estructural, le voy a dar clic derecho y voy a venir a la opción que dice insertar. Ajá. Y lo que voy a insertar es un punto fijo, este soporte fijo, que es el que va a sostener, digamos, esa probeta como si fuera una máquina, ¿verdad? La va a mantener sostenida. Entonces yo selecciono esta opción y una vez que la selecciono, vean que él me está preguntando en qué lugar de la geometría voy a aplicar esa sección. Entonces voy a volver acá la probeta y la voy a aplicar en esta cara de acá. Entonces, si yo paso el cursor, vean que primero se me marca un vértice y si me pongo en el centro de la cara, con esta opción de aquí, yo puedo decirle a ANSYS, seleccione solo las caras sin importar que pase por un vértice. Entonces, selecciono esa cara, pico aquí, aplicar, y ya se colocó, ¿verdad? El soporte. Vean que una vez que yo aplico la geometría, el soporte tiene un check verde. ¿Ok? Luego, la deformación o el esfuerzo al que yo voy a someter al elemento lo puedo hacer ya sea por un desplazamiento o por una fuerza. Entonces vamos a hacerlo por un desplazamiento, como si yo estuviera diciéndole a la máquina, ¿verdad? Avance una cantidad de milímetros determinada. Entonces le voy a dar clic derecho aquí, insertar, y ahora voy a buscar dentro de las opciones, ¿verdad? La que dice desplazamiento, que es la que estaba debajo de soporte fijo. ¿Ok? Entonces voy a seleccionar la parte de desplazamiento. Y de la misma forma, vean que me va a pedir la geometría donde la quiero aplicar y me pregunta otras condiciones. Esas otras condiciones que tengo que completar aparecen acá en amarillo. Entonces, para poder tener el sistema equilibrado que les decía, si yo puse de este lado de acá un soporte fijo, voy a poner el desplazamiento en esta otra cara de acá, ¿verdad? Entonces voy a tener fuerzas iguales y opuestas que van a hacer el balance estático en este caso. Presiono en aplicar, ya tengo las dos caras seleccionadas, que es lo que me va a ayudar a mí a poder aplicar las condiciones, ¿ok? Como voy a hacer un ensayo uniaxial, ¿ok? Es decir, en un solo eje, de este lado tengo el soporte y de este lado tengo el desplazamiento, ¿verdad? Voy a hacerlo en torno al eje X. ¿Lo ven aquí donde está el eje X? ¿Ok? Entonces, vean que él me pregunta los componentes del desplazamiento. ¿Ok? Entonces, en el eje X, que es donde voy a hacer el uniaxial, voy a decirle que se va a desplazar 1 milímetro. Ajá. En el componente Y, que dice que está libre, no, le voy a decir que es 0, no es libre. Y en el Z, le voy a poner 0 también, que no está libre. ¿Ok? De esa forma ya me queda configurada la parte del desplazamiento. Entonces ya tengo para este ejemplo toda la simulación realizada. Ahora lo que voy a hacer es un análisis de estático estructural, tensión uniaxial. Y lo que sigue ahora es darle aquí donde dice solucionar, que sería la condición en donde ya yo puedo eh, decirle al software que empiece a hacer, ¿verdad? La solución del modelo. Vean que todavía no le he dicho qué es lo que quiero. Lo ideal es primero hacer la solución antes de configurar las respuestas que yo quiero, porque si yo hago solamente la solución, el software se va a enfocar en hacer el análisis, el equilibrio del análisis y no estar tratando de darme una respuesta y dura menos tiempo en la simulación. En este caso, como la pieza no tiene una forma compleja, el mallado es relativamente grande y la condición de balance es muy sencilla porque es un soporte y un desplazamiento, la simulación se va a hacer bastante rápido. Pico aquí donde dice solucionar. Y aquí abajo me da el progreso de la simulación.
Ya casi termina. ¿Ok? Ya terminó. Ya encontró una solución, ¿verdad? Vean que no me dio error. Y donde dice solución, me puso un check. Ahora sí, ya yo sé que el sistema tiene solución y ya le puedo empezar a pedir las respuestas. Entonces voy a venir aquí donde dice solución A6, le voy a dar clic derecho y donde dice insertar, todo esto es lo que yo puedo pedirle que me dé respuestas, ¿verdad? Entonces, lo primero que voy a evaluar es, por ejemplo, la deformación. ¿Cómo se deforma esa probeta con ese desplazamiento que yo le puse, teniéndolo en una superficie fija? ¿Ok? Entonces, marco aquí donde dice deformación total. Vean que aquí se le pone un trueno, ¿verdad? Eso quiere decir que no tiene respuesta. Lo que voy a hacer es darle clic derecho sobre donde dice deformación total y le voy a decir evaluar los resultados. Él no simula, sino que lo que hace es meter la solución de la simulación en esa condición. ¿Lo ven? Duró muy poquito tiempo porque ya ANSYS tiene las respuestas de la condición de balance. Entonces, ¿qué vemos aquí? Aquí lo que vemos es cómo se deforma el elemento, ¿verdad? Como yo le dije que el desplazamiento era de 1 milímetro, vean que lo más cercano al punto de restricción no se, no se deforma, ¿verdad? Tiene 0, ¿ok? 0 milímetros, no hay deformación. Y conforme voy avanzando hacia la derecha, vean que voy teniendo más deformación hasta alcanzar la deformación de 1 milímetro. Esta parte de aquí, las deformaciones tienen una animación, entonces si yo pico aquí, podemos ver cómo se ve la deformación, ¿verdad? Es uniaxial, veanlo aquí, claro. Tenemos que saber que esta condición es exagerada, ¿verdad? ANSYS siempre nos va a exagerar la deformación para que la podamos ver, porque sí, también tenemos la opción de decirle que no nos exagere la deformación, pero casi que no la veríamos. Entonces, mejor dejarle esta parte de la deformación así como exagerada. ¿Ok? Entonces, lo que vemos es dónde está la deformación máxima, y efectivamente está en esta condición de acá, que es donde estoy aplicando el desplazamiento. ¿Ok? Paramos aquí la animación. Otra de las cosas que estuvimos hablando es que cuando yo le aplico una carga a un elemento, ¿verdad? En este caso, para poder aplicar ese desplazamiento de 1 milímetro, ese desplazamiento se transforma en un esfuerzo, en una carga. ¿Ok? Entonces, también le puedo decir a ANSYS que me dé cuál sería, por ejemplo, estuvimos hablando también de condiciones elásticas y plásticas, ¿verdad? Entonces, vamos a pedirle aquí la deformación, ¿ok? En ese caso le podemos decir, bueno, vamos a decirle aquí, vamos a decirle que nos dé el equivalente plástico para saber cómo se comporta esa deformación plástica que va a tener el elemento si es que llega a sufrir una deformación plástica. Vamos a ver qué ocurre. Entonces vamos a darle clic derecho, evaluar los resultados y ya me da cuál sería la deformación plástica que va a tener este elemento. Entonces vean que dice que no tiene deformación plástica. ¿Ok? Es decir, la deformación al que yo estoy sometiendo este elemento no está pasando el punto de cedencia de mi elemento y recordemos que entonces estaríamos trabajando hacia la izquierda del punto de cedencia que no tenemos una deformación permanente. ¿Ok? Eso quiere decir que el material puede recuperar su forma original después de que yo le retire esa pequeña deformación. ¿Ok? Como no tengo deformación plástica, entonces ahora quiero ver cuál es la condición de deformación elástica. Ajá. Para ver la deformación elástica, entonces lo que vamos a hacer es darle igual clic derecho a esta condición de aquí y vamos a agregar el equivalente. ¿Ok? Este sería la deformación, ¿lo ven? Elástica equivalente. Le damos aquí evaluar todos los resultados. Ya tiene los resultados, entonces vean cómo se comporta, ¿verdad? Aquí le voy a dar la animación, cómo se comporta
la deformación elástica. Vean que, vamos a ver si aquí, aquí más o menos, ¿verdad? La deformación elástica máxima se da como en estas curvas, son concentradores de esfuerzo, entonces vamos a tener ahí el esfuerzo máximo, la deformación elástica máxima, ¿ok? Mientras que en las otras condiciones los colores andan como por aquí, ¿verdad? No son esfuerzos tan grandes, ¿ok? Entonces, este elemento anda muy bien en la parte de la deformación. Pues ya aquí tengo las condiciones de deformación. También podría agregar esfuerzos, ¿verdad? Puedo venir aquí y decirle que me inserte el esfuerzo, por ejemplo, máximo, ¿verdad? Evaluarlo. Y vean que él me da la condición de esfuerzo máximo, igual en esta condición aquí, que es donde se da la concentración de esfuerzo máximo, tengo 5529, ¿ok? Eso dice que son megapascales, o sea, son como 5 gigapascales, más o menos, ¿ok? Que es la condición de esfuerzo máximo que tiene este elemento. También puedo pedirle un equivalente. Mira, aquí, esfuerzo equivalente. Aquí. Y evaluar. Andan muy parecidos, ¿verdad? Uno es equivalente, es como un promedio, digamos, y el otro es el máximo en una dirección. ¿Ok? Entonces, de esta forma puedo darme cuenta cuáles son los valores que tengo. Aquí también los tengo, ¿verdad? Máximo, mínimo y promedio del equivalente 5000 megapascales. ¿Ok? Si yo voy a buscar en la información del material, vamos a buscar cuál es el esfuerzo de excedencia que tiene este material. Ok, vamos a ver. Tiene 2 por 10 a la 5 megapascales. 2 por 10 a la 5. ¿Ok? Entonces digamos que todavía estamos ahí dentro del límite, ¿verdad? No, más bien no lo hemos superado, estamos dentro de los valores aceptables. Ahora, yo podría decir, aquí es donde uno empieza a jugar con la parte de la simulación. Yo podría decir, pero ¿qué pasa si me vengo al desplazamiento y aquí los dejo no con restricciones, sino que los vamos a poner libres, o sea que él se puede mover si fuera necesario para cualquier dirección y le voy a dar resolver. Posiblemente va a durar un poquito más porque ya tiene que ir evaluando también las respuestas. Ya cuando yo tengo soluciones, pues a ANSYS le cuesta un poquito más porque tiene que evaluarlas, ¿verdad? Entonces, aquí ya le encontró solución y me evaluó todas las condiciones. Vamos a ver, por ejemplo, qué pasa con la condición de deformación. Ven que se pasa un poquito del milímetro, ¿verdad? Ahora tengo 1.0001, igual está dentro del milímetro de deformación. La deformación elástica, la deformación plástica, ¿verdad? Todavía no, sigue siendo cero la deformación plástica, ¿ok? ¿Y qué pasa si le pongo 2 milímetros, ¿verdad? De deformación y le doy resolver. ¿Ok? Vamos a ver aquí la deformación. Vean, y ahora alcanza 2 milímetros, ¿verdad? Que fue la condición que le puse. Cómo se comportan los esfuerzos. Aquí me subió, ¿verdad? Tenía ahí 5000, ahora tengo 11000.
Eso quiere decir que los esfuerzos subieron producto del aumento en la deformación. Entonces, como les decía, ¿verdad? Aquí en esta parte uno puede estar diciendo, bueno, ¿y qué pasa si, ¿verdad? Voy haciendo tal cambio? Entonces podemos decir aquí, bueno, ¿y qué pasa si me vengo a la parte de materiales y quiero insertar un material nuevo, ¿verdad? Le doy clic derecho, asignación de material y, no, aquí no, porque esto es para crearlo yo. Vamos a ver si puedo buscar aquí. Eh, 4340. Vamos a agregar este acero, 4340. Le damos más para que lo agregue aquí. ¿Ok? Y borremos de momento el acero estructural para que no nos interfiera con el elemento. Ok, vean que cuando borré el estructural, aquí donde dice geometría se le puso un signo de pregunta, ¿verdad? Lo que quiere decir que ya se quedó sin material. Entonces vengo y abro aquí y vean que donde dice material aparece en amarillo que tengo que asignarlo. Escojo el 4340 y ya se me puso el check verde, ¿verdad? Aquí en la parte de geometría. Entonces vamos a ver qué pasa con ese nuevo material, con las soluciones. ¿Cómo se comporta? Vamos a resolver. Nos dio un error aquí. Y vamos a ver qué error nos da. Las restricciones no son válidas. Vamos a ver por qué. Porte fijo en esta cara de acá. Ujú. Un desplazamiento en esta parte de acá. Lo teníamos en 2 milímetros. Dentro de la parte de soluciones. Vamos a limpiar los datos generados por si algún dato de los que tenía la simulación anterior me están interfiriendo ahí en esa condición. Parece que el material este no tiene la parte plástica, es lo que dice el rótulo aquí. No tiene la configuración de elasticidad. Esto pasa a veces, ¿verdad? En las simulaciones. Vamos a ver si buscamos algún 1020, tal vez. Ajá, aquí en 1020. Borramos este otro. Si no, volvemos al acero estructural. Hay que volverlo a aplicar en la geometría. Ok, vamos a ver si este sí deja hacer la simulación. Parece que sí. Sí tiene la parte de todos los esfuerzos configurados. Ujú, sí dejó. Vamos a ver qué ocurre con las deformaciones. Para los 2 milímetros configurados. Parte plástica. La deformación elástica. Los esfuerzos. ¿Verdad? No todo ahí diferente porque es otro material. Luego yo aquí en esta parte puedo darle que me muestre los bordes del elemento, por si quisiera ver, ¿no ven? ¿Dónde está la condición original y cuánto se deforma? Entonces, en los bordes negros son la condición original y luego puedo ver la deformación. ¿Ok? Si yo quisiera ya estos datos, si yo me pongo aquí en solución, puedo generar, ¿verdad? Un documento aquí donde tenga todos los resultados para poder hacer ahí
algún informe, ¿verdad? Que quisiera presentar. Entonces aquí puedo tener resultados, los puedo ya escribir en un archivo, ¿verdad? Aquí escojo dónde va a salir y ya puedo tener resultados para algún tipo de informe. Ok, entonces con esto tenemos la primera simulación, muy sencilla, la parte de un ensayo de tensión que nos da como la parte introductoria a la simulación de ANSYS.